Aquí tenemos una reconstrucción tridimensional de un paciente en el cual lo podemos visualizar en realidad virtual con el objetivo de poder hacer cortes específicos manualmente e identificar las estructuras anatómicas que estamos buscando. Lo que estoy buscando el día de hoy en este caso es un segmento del cóndilo que se encuentra en esta parte del lado derecho de la mandíbula del paciente. Si yo corto hasta aquí, podemos observar este segmento del cóndilo que está perdido dentro del espacio por una fractura que tuvo el paciente por un traumatismo. Entonces aquí me es mejor visible el segmento del cóndilo que debo de recuperar durante el procedimiento quirúrgico. Aquí yo puedo cortar, acercarme e identificar la ubicación en donde se encuentra ese segmento que yo tengo que reposicionar en su ubicación normal. Entonces, este segmento del cóndilo es el que yo tengo que buscar la manera de volver a reposicionarlo. Esta es la zona del abordaje que nosotros realizamos para poder retomar el cóndilo que está desplazado. Quiero identificar qué tanto desplazamiento tiene y qué posibilidad tengo de retomarlo con el abordaje que se hace de manera normal en ese lugar. Yo tengo que poder desplazar esta parte del cóndilo y entrar en el espacio para poder reposicionar este segmento que está perdido aquí arriba. Entonces tengo que poder tomarlo y regresarlo a su posición anatómica normal. Entonces quiero ver qué tan separado se encuentra y qué tan distante está de la zona de mi abordaje para ver si realmente, probablemente con unas pinzas lo puedo retomar o no. Si difícilmente sea posible tomarlo, ¿no? Pero sí lo veo bastante separado, bastante distante. Muy bien. En esta parte de la reconstrucción es importante que ubiquemos la disoclusión que tiene el paciente. Así es como muerde, él solamente tiene un punto de contacto en esta zona y otro punto de contacto en esta zona. ¿Por qué razón? Pues una, por el que un pedazo del cóndilo está por este lado, y la otra, porque los dos segmentos que están alineados aquí, la fractura de su mandíbula fue por este lugar. Aquí tenemos una placa y acá tenemos otra, y si nos damos cuenta, se ve separada la mandíbula. Aún está separada. Aquí tenemos una separación, lo que significa que los dos segmentos no están en un contacto íntimo. Al no tener un contacto íntimo de los dos segmentos, pues nos promueve que el paciente cuando trate de morder, pues tenga esta mordida, ¿no? Y pues nadie puede masticar con solamente una oclusión aquí y otra oclusión en este lado, ¿no? Entonces, es la razón por la cual tiene que volverse a operar este paciente. De hecho, aquí también claramente se ve el segmento del cóndilo que está desplazado, ¿no? Aquí tenemos de igual manera una reconstrucción tridimensional de la mandíbula sola, donde podemos apreciar, observándola en realidad virtual, en donde podemos observar nosotros el segmento del cóndilo que teníamos perdido sobre la fractura que estábamos hablando condilar. Aquí se puede observar el segmento, lo tenemos en esta posición. Si nosotros giramos la mandíbula, podemos ver la cercanía que tiene en el lugar del trazo de fractura hacia la zona donde se desplazó nuestro cóndilo, separado totalmente de la base de cráneo. También podemos observar la otra fractura que teníamos nosotros. Se ve la separación, o sea, se aprecia la separación que tienen los segmentos, lo que nos obliga a tener que volver a modificarla y tener que volver a abrir. Aquí observamos también la separación que tiene el trazo de fractura. Entonces, es la razón por la cual pues tiene el paciente nuestra disoclusión, ¿no? En esta reconstrucción pues nos beneficia el poder identificar la cercanía de las estructuras anatómicas en la zona donde vamos a realizar los abordajes.